conferencia del Hospital Nacional Hipólito Unanue. Voy a hablarles de un tema importante que imagino todos alguna vez han escuchado en su vida, hablar de la osteoporosis, ¿no? La osteoporosis junto con la osteoartritis son las enfermedades reumatológicas o reumáticas más frecuentes a nivel mundial. ¿Sí? Entonces, esta imagen justamente sale en el ACR, ¿no? Y nos habla justamente de la prevalencia importante. Ya en los Estados Unidos cerca de 4,5 millones de mujeres y casi 1 millón de hombres de más de 50 años padecen esta enfermedad. ¿Y qué con respecto al Perú? En el Perú, el último reporte del Ministerio de Salud del año 2016 comenta que hay un incremento de osteoporosis justamente en mujeres posmenopáusicas, mayores de 50 años. Y el 40% de estas mujeres con osteoporosis radican justamente en Lima metropolitana. Además, a nivel Perú, el departamento que tiene más cantidad de mujeres osteoporóticas es Amazonas, con 18,5 por cada 10.000 habitantes. Y en segundo lugar se encuentra el departamento de Lima, con 16,6 casos de osteoporosis por cada 10.000 habitantes. ¿Sí? Traten por favor de entender, porque la clase le he grabado en la computadora, no se estresen. ¿Sí? Bien, ¿qué cosa es osteoporosis? Según el American College of Rheumatology, es una enfermedad esquelética crónica y progresiva caracterizada por masa ósea baja, deterioro de la microestructura del tejido óseo, disminución de la fortaleza del hueso y fragilidad ósea. ¿Sí? ¿Cuántas características? La más importante, una masa ósea baja, junto con deterioro de la microestructura del tejido óseo, disminución de la fortaleza del hueso y fragilidad ósea. Todo esto predisponiendo a las terribles fracturas osteoporóticas, fracturas esqueléticas. ¿Sí? Entonces, ¿y por qué son importantes las fracturas? Porque los costos de estas fracturas en general, aproximadamente allá en Estados Unidos, son más de 13,8 billones de dólares anuales, ¿no? Y el 60% justamente lo engloba la fractura de cadera. Particularmente una fractura de cadera, allá en el hemisferio norte, está aproximadamente en $30.000. Aquí aproximadamente entre $10.000 y $15.000 en un buen lugar, ¿no? Y se estima además que para el año 2040 el número y el costo de fracturas de cadera se van a triplicar. Entonces, como ustedes pueden ver, justamente la prevalencia es mayor. Por encima de los 50 años, tanto hombres como mujeres tienen una mayor prevalencia, ¿no? Llegando justamente a los 80, por encima de los 80 años, hasta un porcentaje de 16 a 20%, ¿no? E inclusive las mujeres un poco más, 35-40% en todas las latitudes. Igual, la incidencia de fracturas también justamente aumenta con la edad. Y ustedes pueden ver justamente que la fractura vertebral radiográfica en mujeres es mucho más frecuente, más prevalente que en varones. ¿Sí? Solamente para que recuerden por anatomía, los tipos de hueso, tenemos el hueso trabecular y el hueso cortical. El hueso trabecular tiene la forma generalmente columna lateral, y el hueso cortical el resto del cuerpo, es decir, cuerpo total un 80%. Cuello femoral y antebrazo proximal. Entonces, estos son los tres tipos de fracturas osteoporóticas: coles, vertebral y de cadera. Como hemos comentado, la que tiene mayor mortalidad es la fractura de cadera. Y como ustedes pueden ver, la prevalencia es por encima de los 75 años, ¿no? La vertebral por encima de 35 años y la de coles por encima de 55 años. Todas ellas con una incidencia mayor en mujeres que en varones, 4-1, 3-1 y 2-1 respectivamente. Es decir, que en general las fracturas osteoporóticas es mucho más frecuente en mujeres que en varones. ¿Sí? En general, todas las fracturas osteoporóticas, las tres, son relacionadas a una baja densidad ósea, ¿no? Y se presentan entre los 65 y 85 años con mayor frecuencia. De estas fracturas osteoporóticas, el 90% de fracturas son de cadera y de columna, y el resto fracturas de muñeca, ¿no? En general, la baja densidad ósea tiene que ver un 50% de todas las fracturas, ¿no? Y además, como hemos comentado, el riesgo de fractura de cadera tiene relación fuerte con una baja densidad ósea. Y esta palabra de baja densidad ósea justamente vamos a ir repitiendo en el curso del tema, porque es justamente el tema importante justamente con respecto a osteoporosis. ¿Sí? Otros factores que también van a ayudar a la baja densidad ósea es el compromiso neuromuscular, la baja de peso, la pérdida de la visión, uso de sedantes y fracturas vertebrales previas. Todas ellas justamente nos van a llevar a una disminución de la densidad ósea. ¿Y por qué es tan importante las fracturas en general, sobre todo las fracturas de cadera? Porque aunque ustedes no lo crean, son más comunes que el accidente cerebrovascular o enfermedad cerebrovascular, el infarto y el cáncer de mama. Sin embargo, siempre tenemos justamente esos programas justamente de prevención de cáncer de mama, de infarto, de accidente cerebrovascular. Sin embargo, las guías han demostrado que las fracturas son una patología mucho más frecuente y no le damos la debida importancia.
¿sí? Como ustedes pueden ver aquí en la diapositiva, las fracturas osteoporóticas, en general la fractura de cadera tiene una mortalidad en el primer año hasta del 20%. Es decir, que nuestro abuelito que se fractura de cadera, 1 de cada 5 va a fallecer en el primer año del diagnóstico de la enfermedad o del traumatismo, ¿sí? Y el 50% de los sobrevivientes va a tener una disminución importante en la función física, ¿sí? Es decir, va a quedar postrado probablemente, sobre todo si es un paciente adulto mayor pobre o extremo pobre. Y acuérdense, ya están justamente ustedes viendo pacientes en los diferentes ambientes hospitalarios. La gran mayoría de pacientes hospitalizados son adultos mayores postrados, ¿cierto? Que van a tener una mayor mortalidad. ¿Pueden hacerlo pasar, por favor? Entonces, acuérdense que un paciente que está postrado va a tener formación de úlceras por presión, las famosas escaras, ¿cierto? Y eso se puede infectar. Vamos a una sepsis, punto de partida dérmico, las escaras, y eso justamente va a aumentar su mortalidad. Si es que no lo mata la fractura en el primer año. Además, la postración va a formar también fenómenos protrombóticos, ¿cierto? Y puede producir una trombosis venosa profunda, una hemorragia pulmonar, y si el paciente tiene perforación auricular, un ISB isquémico cardíaco. ¿Sí? Y aquí lo que estoy diciendo, ¿no? A un año después de fractura de cadera, el 20% van a fallecer dentro del primer año. Y el resto, miren, un 30% va a tener discapacidad permanente. Un 40% una incapacidad de caminar de forma independiente y un 80% una incapacidad de al menos realizar una actividad cotidiana de forma independiente. ¿Sí? Tengan en cuenta eso, 1 de cada 5 abuelitos fallece en el primer año por fractura de cadera, evidentemente por osteoporosis ya establecida. En cuanto a fracturas vertebrales, generalmente estas fracturas engloban un 5 o 10% de mujeres de 55 años, ¿no? Y esto va a aumentar justamente a los 80 años un 30 o 40%. El mayor riesgo justamente es la edad. Y ahí ustedes pueden ver las fracturas vertebrales, ¿no? Si no son tan importantes para la fractura de cadera, ustedes pueden justamente en el primer cuadro, en la parte final, justamente el primer disco vertebral está justamente apiñado, ¿no? En general son fracturas de cadera vertebrales que generalmente son asintomáticas. Y bueno, finalmente las fracturas de coles, el 90% son debidas a caídas, igual. Mujer, varón, generalmente una prevalencia de 4/1. ¿Por qué fractura de coles? Generalmente por la caída. Los pacientes no caen justamente para no golpearse la cara, caen de brazos y tienen fractura justamente el cúbito radio bilateral, generalmente, ¿no? Y la incidencia se incrementa hasta la región de los 65 años. Bien, hablamos justamente de una baja densidad ósea, ¿no? Y acuérdense que al hablar de osteoporosis tenemos que hablar de resistencia ósea. Y hablando de resistencia ósea, hablamos de calidad ósea, que lleva justamente un 30% de lo que es resistencia, y densidad ósea, lo que es un 70%. Y hablamos lo que es la fisiopatología de la osteoporosis del remodelamiento óseo, ¿sí? En el remodelamiento óseo intervienen las siguientes células, que son los osteoblastos, los osteoclastos, los osteocitos, el tejido colágeno óseo, y evidentemente va a haber un equilibrio entre la resorción versus la formación de matriz ósea. Ustedes pueden ver justamente en la siguiente diapositiva hay una secuencia de adelgazamiento y ruptura de partículas óseas, generalmente en osteoporosis posmenopáusica, ¿no? Generalmente en el primer cuadro tenemos justamente las trabéculas que le dan resistencia a la matriz ósea y estas fracturas, pero ustedes justamente como ven en el último cuadro no hay trabéculas, ¿cierto? Y el riesgo de fracturas se incrementa, es mucho mayor. Bien, recordando justamente la fisiopatología, hablamos del ciclo de la remodelación ósea, justamente que vienen osteoblastos, osteocitos, citoquinas y hormonas. Y es lo que vamos a ver. Como les vuelvo a comentar, el hueso tiene un modelamiento tal que las trabéculas se conectan entre ellas y están orientadas de acuerdo a ciertas líneas de tensión. Esto es lo que le confiere un grado de rigidez y firmeza ante fuerzas de compresión y torsión, es decir, evita que se fracture. Esto es más evidente en las vértebras, cuello femoral y el talón. ¿Sí? Cuando hablamos de la destrucción o resorción ósea, este proceso fisiológico de destrucción o resorción ósea está liderada por el osteoclasto, ¿sí? Y constituye un estímulo para la formación del hueso. Y la formación ósea está liderada por el osteoblasto, que está además influenciada por diversos factores como las citoquinas. Recapitulando, los osteoclastos originan resorción ósea, ¿sí? El osteoclasto, ¿qué cosa es? Es una célula multinucleada y es la responsable de la resorción ósea. Se adhiere a la superficie ósea y secreta ácidos y enzimas lisosomales, ¿no? Y además sus secreciones citoplasmáticas se infiltran en la superficie del hueso en resorción. A diferencia de los osteoblastos producen hueso, tiene que ver con la formación ósea. Es la célula responsable por la síntesis de colágeno y otras proteínas óseas de la matriz y de su mineralización.
Una vez que el hueso se mineraliza, los osteoblastos se convierten en osteocitos y quedan atrapados dentro de la matriz ósea. ¿Sí? Entonces, en un adulto joven como ustedes, en la remodelación ósea, normalmente la cantidad de masa ósea, es decir, la matriz, mineral y células, no aumenta ni disminuye. ¿Sí? El tejido, sin embargo, el tejido óseo está en constante formación y resorción. A eso se le llama remodelamiento óseo. ¿Sí? En un adulto joven como ustedes. Significa que hay un equilibrio entre resorción ósea y formación ósea, osteoclastos y osteoblastos. Y hablamos además de activación al proceso por el cual un grupo de osteoclastos acude a un sitio sobre la superficie ósea. En personas sanas, este proceso de activación y remodelación ósea ocurre cada 10 segundos. La activación, está favorecida por la hormona paratiroide y los estrógenos y la calcitonina inhiben la activación de los osteoclastos. Como ustedes vamos a ver más adelante en el tratamiento, tanto estrógeno, calcitonina y hormona paratiroide, justamente vamos a ver con el tratamiento de esta enfermedad. Bien, ¿qué pasa con respecto a la osteoporosis, ¿no? Cuando se completa la remodelación, ¿cierto?, entre formación y resorción, el grosor de las trabéculas óseas debe ser igual que al inicio de la resorción, ¿sí? Porque la matriz no debe justamente ni aumentar ni disminuir. Sin embargo, ya por hechos netamente fisiológicos, a partir de los 30-40 años, el grosor de las trabéculas disminuye con la edad. Hay una mayor activación de la resorción que la formación, ¿no? Esta disminución de las trabéculas, además, es más evidente con el uso de corticoides, que como ustedes ya están leyendo justamente, es la piedra angular prácticamente de todas las enfermedades reumatológicas, ¿no? Van a producir osteoporosis los corticoides cargados, ¿no? Y además en la emulación prolongada, ¿sí? Entonces acordarse que los adultos mayores, ¿no?, al estar inmovilizados, van a aumentar el mayor riesgo de tener mayor cantidad de osteoporosis. En la osteoporosis posmenopáusica, el número de trabéculas también disminuye, ¿no? Las cavidades de absorción son tan profundas que traspasan las estructuras trabeculares, ¿no? Y las trabéculas restantes suelen hipertrofiarse en respuesta a un aumento de tensión o de carga. Sin embargo, por más hipertróficas que estén las trabéculas restantes, tienen mayor riesgo justamente de romperse y producir fracturas. Bien, ¿cuáles son factores de riesgo de osteoporosis? Todo lo que ustedes ven ahí: hipoestrogenismo, menopausia prematura, vida sedentaria, baja ingesta de calcio, malos hábitos, sedentarismo, sobrepeso, corticoides, enfermedades concomitantes, bajo peso, baja talla, se ha visto que mayor cantidad de raza blanca y baja asiática, y en general todas esas. ¿Sí? Como ustedes pueden ver, factores genéticos, la edad, el sexo, más de mujeres, estilo de vida y nutrición, déficit de hormonas sexuales, tratamiento farmacológico. Miren ustedes ahí, glucocorticoides. Por encima de 7.5 miligramos diario oral, por encima de 6 meses, hay mayor riesgo de hacer osteoporosis. Anticonvulsivantes, tiroxina, heparina, quimioterápicos, antiácidos, tamoxifeno. Miren, patologías que afectan el metabolismo óseo, la diabetes mellitus, que es una pandemia mundial, tiene mayor incidencia justamente de osteoporosis, hipotiroidismo, síndrome de Cushing, etcétera, etcétera. Vemos enfermedades hematológicas, leucemia, linfoma múltiple, anemia perniciosa, enfermedad renal crónica, que es una patología muy frecuentemente asociada a diabetes y hipertensión arterial crónica, ¿cierto? Entonces, todas estas patologías, evidentemente, tienen una gran cantidad o una gran posibilidad de que el paciente funcione bien para que el paciente haga una osteoporosis. ¿Sí? Entonces, acuérdense que el pico de masa ósea se alcanza a los 30 años, como se lo vuelvo a repetir, y de ahí ocurre un proceso de constante pérdida, es decir, aumenta la resorción más que formación de masa ósea. La pérdida de masa ósea es de 1 a 2% anualmente, ¿no? Y en la menopausia, por encima de los 50-60 años, esta masa ósea disminuye 4 a 7% anual. Por eso que ustedes ven que quizás nuestras abuelitas, que eran más altas antes, ahora son mucho más chiquitas. Esa es la explicación fisiopatológica. Bien, ¿cuál es el cuadro clínico? Pregunta de examen, siempre pregunta su doctor cuando ya no sabe asintomático, ¿sí? La osteoporosis es una enfermedad asintomática. Sin embargo, algunas veces puede causar con dolor dorsal, fracturas, deformidades, baja estatura y sobre todo depresión. La osteoporosis también duele, puede haber artralgias y mialgias, ¿sí? Pero lo más frecuente es que sea justamente un problema netamente asintomático. ¿Bien? ¿Cómo hacemos el diagnóstico de osteoporosis? Con una densitometría ósea. Creo que todos alguna vez hemos visto un densitometría óseo o un resultado de densitometría ósea, ¿no? Hace el diagnóstico de osteoporosis. Esto justamente un densitómetro central valora la fragilidad del esqueleto, evalúa el riesgo de fractura, además sirve para el seguimiento del tratamiento y además también utiliza para la investigación. Tenemos los periféricos y los centrales,
lo que van a justamente ayudar a lo que es el diagnóstico de osteoporosis son los centrales, columna lumbar anterior-posterior, lateral, cadera, antebrazo o cuerpo entero. Los densitometros periféricos se usan más que todo para investigación en general. Bien, ¿a qué paciente le vamos a pedir una densitometría ósea? A mujeres con déficit de estrógenos, pacientes con anormalidades vertebrales o con osteopenia para diagnosticar la osteoporosis, todo paciente con terapia con glucocorticoides, con prednisona, es decir, todo paciente con artritis reumatoide, con lupus, ¿sí? Con otras patologías justamente asociadas, hay que darle justamente una densitometría por lo menos anual o cada 6 meses, ¿no? Y también pacientes con hiperparatiroidismo secundario. Bien, ¿cuál es la clasificación según el resultado de la densitometría ósea, ¿no? Tiene que ver justamente con la Organización Mundial de la Salud. Nos habla justamente de 4 ítems, ¿no? Normal, cuando el resultado de nuestra densitometría ósea está por debajo de una desviación estándar del promedio. Una osteopenia o baja masa ósea, cuando está menos de 1, pero no menor de 2.5 desviaciones estándar. Una osteoporosis ya definida es menor o igual a 2.5 desviaciones estándar. Y finalmente, una osteoporosis severa o establecida, pregunta de examen, es una disminución mayor a 2.5 desviaciones estándar más una fractura. ¿Sí? Entonces recordar, un cuadro normal es hasta menos una desviación estándar y una osteoporosis ya, definición de osteoporosis, es menor o igual a 2.5 desviaciones estándar. Y una osteoporosis severa es, además de 2.5 desviaciones, una fractura. Bien, entonces justamente recordando, hablar justamente de la densidad mineral ósea, en una reunión de consenso organizada por la OMS en Ginebra en el 93, se metió la clasificación. Como se lo vuelvo a repetir, hasta el día de hoy persiste. ¿Sí? Bien, entonces se considera para la clasificación la densidad de masa ósea, el DMO, que se expresa en gramos de mineral por unidad de superficie, centímetros cuadrados, ¿no? Y eso justamente cómo se mide la densidad mineral ósea a través del DEXA, que es el DEXA, la absorciometría de rayos X de doble energía. Entonces la densitometría con DEXA consiste en la utilización de dosis bajas de rayos X para observar un área del cuerpo como la cadera, la mano o el pie, en búsqueda de señales de pérdida de minerales o debilitamiento. Justamente el DEXA, los rayos X, la absorciometría por rayos X va a determinar qué tan cantidad justamente hay de densidad mineral ósea. ¿Sí? Y nos sale el resultado. Entonces, igualito, ¿no? Normal, no inferior a una división estándar, de 1 a 2.5 divisiones, osteopenia, y osteoporosis menor a 2.5 divisiones estándar. Y una severa, además de estar por debajo de 2.5, una fractura ya establecida. ¿Sí? Súper sencillo. Y aquí está, ¿cierto? Ustedes alguna vez han visto, me imagino, de densitometría ósea, algún resultado. Este paciente, por ejemplo, han hecho justamente de cuello, ese fémur, y esa es una osteoporosis ya establecida. ¿Sí? Bien, ¿qué con respecto al tratamiento de la osteoporosis? El objetivo principal del tratamiento, como se lo vuelvo a recalcar, es prevenir las fracturas. Porque lo importante, evidentemente, es evitar que nuestro abuelito, que se fractura de cadera, fallezca el primer año o quede postrado de tal forma que va a aumentar su mortalidad en el siguiente año de diagnóstico de la fractura. ¿Sí? Para eso tenemos tratamiento farmacológico y no farmacológico, como siempre, prácticamente en todas las patologías. En lo farmacológico, ejercicios, ¿sí? Dieta, rica en calcio, prevenir caídas, uso de protectores de cadera y lo más importante de cadera, y no fumar. Se ha demostrado fehacientemente que el tabaquismo aumenta mucho más lo que es la resorción ósea. Entonces aumenta exponencialmente el riesgo de osteoporosis y fracturas. Además del cáncer, pulmón y todo lo que ustedes ya saben, por la mitral, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, con respecto al tratamiento, entonces debemos recordar que si hay formación ósea y hay resorción ósea, debemos darle justamente un tratamiento, un inhibidor de la resorción ósea, ¿cierto? En esos casos que tenemos a la cabeza, en la primera línea, los bifosfonatos, ¿sí? También tenemos la calcitonina, el calcio y los estrógenos. Hablábamos también de la formación ósea, entonces aquí hay un tratamiento para estimular la formación ósea, como cuáles son las electroradas y la hormona paratiroide. Y más que una acción incierta, tenemos aquellos que pueden justamente prevenir resorción y aumentar formación. Eso es justamente una acción combinada como son los esteroides anabólicos, ipiflavona y vitamina D. ¿Sí? Entonces, de cajón, de entrada, todo paciente que tiene osteopenia o osteoporosis, lo más importante es darle calcio y la vitamina D. ¿Sí? Todo paciente con diagnóstico de osteopenia o osteoporosis, calcio, un adecuado ingreso en la dieta. ¿Qué alimentos están ricos en calcio? Los fortificados justamente por calcio, ¿no? La leche, huevos, etc., ¿no? Que
Generalmente las guías recomiendan de 1000 a 1500 miligramos al día de calcio y además 800 unidades de vitamina D. ¿Qué alimento tiene mayor cantidad de vitamina D? ¿Recuerda? ¿Mi grupo? ¿Qué le recomendaría? Señora, coma alimentos ricos en vitamina D. ¿Qué alimentos se manejan con vitamina D? El salmón. Muy bien. Los pescados, en este caso el salmón. Pescados. En general los pescados tienen poca cantidad. El pescado que tiene más cantidad de vitamina D es el salmón. Y también hay justamente alimentos fortificados en vitamina D que le podemos utilizar a nuestros pacientes. Bien, entonces eso es lo importante. Bien, comentábamos justamente de la absorción ósea, ¿no? Y antiguamente, de primera línea, antes utilizábamos la terapia de reemplazo hormonal. Fue hasta algún tiempo atrás la primera línea en prevención de osteoporosis posmenopáusica. ¿Qué cosa era? Estrógeno más progestina. ¿Sí? Sin embargo, se demostró fehacientemente que esa terapia de reemplazo hormonal incrementaba el riesgo de cáncer de mama y eventos cardiovasculares, PCB, infarto de miocardio, cerebrovascular y fenómeno de hipercoagulabilidad, es decir, trombosis venosa profunda y tromboembolia pulmonar. ¿Sí? Y además aumentaban las pacientes posmenopáusicas las molestias, ¿no? Bochorno, la ansiedad emocional, etcétera, etcétera, etcétera. Además, también tenemos la tibolona, que es un esteroide no estrogénico, sintético, con propiedades estrogénicas, progestágenas y androgénicas, ¿no? Esta sí aumenta la densidad mineral ósea trabecular sin pérdida del hueso cortical. Sin embargo, también se ha demostrado que la tibolona incrementa el riesgo de cáncer de mama. Por eso que también hace más de 10 años se ha dejado de usar. También teníamos los moduladores selectivos de receptores de estrógeno, el raloxifeno, que incrementaba la densidad mineral ósea y disminuía las fracturas vertebrales, ¿no? Sin embargo, también tiene un alto riesgo de incremento de riesgo justamente de enfermedad tromboembólica venosa y cardiovascular. Aumenta el riesgo justamente de infarto cerebral. Y eso sí, ahora sí, los bifosfonatos actualmente, junto con calcio y vitamina D, son el tratamiento de elección de primera línea para tratamiento de problemas como osteoporosis, ¿no? Los bifosfonatos, como les he comentado, inhiben la absorción ósea, reduciendo el reclutamiento y activación de osteoclastos, ¿no? ¿Cuáles son los más usados? El endronato y el escilonato, ¿sí? Son los fármacos de primera línea, tratamiento de osteoporosis, posmenopáusica y no, incrementando la densidad mineral ósea. Tienen algunos efectos secundarios inusuales raros, por ejemplo, la osteonecrosis de la mandíbula y fracturas femorales atípicas, ¿sí? Además, estos bifosfonatos reducen el riesgo justamente de fractura vertebral. ¿Cuál es la dosis? 10 miligramos al día o 70 miligramos semanales de endronato o de residuinato, 5 miligramos al día o 25 semanales, ¿no? No le vamos a preguntar dosis en el examen, solamente que recuerden que tenemos el endronato, el escilonato como principal bifosfonato, que inhibe la absorción ósea, ¿no? Y actualmente también tenemos ivandronato y soldronato. Sí, pregunta. Doctor, ¿por qué es el caso de que los pacientes no llegan a tolerar los bifosfonatos? Y bueno, había leído que había también un alto grado de tolerancia. Claro, generalmente tiene justamente a producir también, lo más común es que hagan problemas gastrointestinales, ¿no? Tiene justamente aumentar un poco el pH ácido del estómago. Entonces, por eso podemos también con un inhibidor del pH gástrico, como el omeprazol, para llegar a mejor tolerancia. Pero no es la mayoría, no es muy frecuente la población. ¿Y no se le puede dar también por otra vía de administración para reducir el flujo? Vamos a ver eso ahorita. ¿Ya? ¿Sí? ¿Quieres preguntar? Bien, hablábamos también de la calcitonina. Es una hormona fisiológica, ¿sí? Su dosis farmacológica inhibe la activación de osteoclastos, ¿no? A diferencia de los bifosfonatos que solamente son por vía oral, la calcitonina sí tiene justamente vía intramuscular o subcutánea, ¿no? Y actualmente también tenemos justamente en spray nasal. Esta calcitonina reduce la incidencia de fracturas vertebrales, no las vertebrales, y además es un potente efecto analgésico, sin que los osteoporosis también pueden producir todo lo que Bien. Con respecto a los agentes que aumentan la formación ósea, tenemos principal tratamiento la hormona paratiroide, ¿sí? El teriparatide, ¿no? Eso va a incrementar la densidad mineral ósea en todo el esqueleto, excepto en el radio. Reduce marcadamente el riesgo de las fracturas vertebrales y no vertebrales, y la dosis es subcutánea de manera diaria, ¿no? Ha demostrado que puede producir osteosarcoma en ratas, pero in vitro, ¿no? No en vivo, ¿no? La duración del tratamiento es 18 meses en Europa y 24 meses en Estados Unidos. Aquí también tenemos teriparatide, que lo podemos utilizar en aquellos pacientes, por ejemplo, que no toleran el bifosfonato, a nivel subcutáneo. ¿Sí? Tenemos también que aumenta la formación ósea el granulato de estroncio, está aprobado en Europa para prevención y tratamiento de osteoporosis, actúa en formación de hueso y disminuye la absorción ósea, ¿no? Tiene polvo soluble y oral,
disminuye el riesgo de fracturas vertebrales y cadera, aumentando justamente la densidad mineral grueso. Y finalmente, acuérdense que al igual que en el reumatoide, en la patología, en lupus, hay veces tenemos pacientes que a pesar de estar con tratamiento con calcio, con vitamina D, con bifonato, por un tratamiento que disminuye la retención ósea o aumenta la formación del hueso, no van bien. ¿Cómo no van bien? Yo lo controlo justamente de disponibilidad ósea cada 6 meses. Si vemos que sigue aumentando la osteoporosis, la indicación sería justamente una terapia biológica. Tenemos artritis reumatoide, que realmente los antifactores del alfa, ¿cierto? Tenemos en lupus los anti-CD20. Bueno, en osteoporosis refractaria, a tratamiento de primera línea, podemos indicar justamente el denosumab, nombre comercial Prolia. Es una droga anti-retracción ósea, ¿no? Es un anticuerpo monoclonal completamente humano de la inmune, que si bien se ha demostrado justamente que utiliza pacientes oncológicos de mama y próstata, en tratamiento quimioterápico, porque se los he comentado, los quimioterápicos también van a producir osteoporosis, ¿cierto? Entonces, en un primer momento se desarrolló para esos pacientes, se ha demostrado que también sirve para pacientes que tienen osteoporosis refractaria, ¿no? Pues la aplicación subcutánea cada 6 meses. Bien, creo que eso es todo. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna cosa con respecto a osteoporosis? Cuéntenme, doctor. El control va a depender mucho de cada paciente, ¿no? Si uno está tratando un paciente con un corticoide por encima de 1 miligramo por kilo de peso, la recomendación de las guías es mínimo cada 6 meses. Si bien como esta recomendación paciente solamente con osteoporosis y no tiene mayor comorbilidad, sí, la recomendación tiene que ser una vez al año. Sí, mínimo una vez al año. Pero si tenemos más comorbilidad, es diabético, tiene ERC, tiene otra patología y toma además una dosis elevada. ¿Qué pasa, chicos? Y eso justamente es así, la recomendación de las guías es cada 6 meses. Un desincrómetro óseo, una investigación central. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Sí? Sí. Con respecto a los pacientes que tienen osteoporosis y una enfermedad renal crónica, el tratamiento sería lo mismo, porque teniendo una enfermedad renal crónica creo que no se le puede dar tanto calcio, ¿verdad? Como vitamina D. No, claro, lo que pasa es de que, no, o sea, sí, al contrario. Acuérdate que los pacientes con ERC van a entrar a la gran mayoría, bueno, eso lo vamos a ver en nefrología, van a llegar a hemodiálisis, ¿no? Y la hemodiálisis también, además de inmunosuprimir, te va a producir osteoporosis, una osteopenia marcada. Entonces lo interesante es al contrario, sí tienes que darle calcio en carbonato de calcio, suplemento de calcio en la dieta, con suplementos de tabletas de carbonato de calcio, ¿no? Justamente para disminuir, para justamente complementar el calcio que le está dando justamente con suplemento. Igual se le da bifonato, sí se le da, pero dosis corregida según la función renal. Sí, pero dosis no he tratado porque en verdad no es importante que los datos se van a asustar. No se preocupen, lo importante justamente es que sepan que sí, se le da, al contrario, ¿no? Por ejemplo, un paciente con osteoporosis más ERC, la densitometría debe ser mínimo cada 6 meses. Sí, dígame, doctor. Sí, doctor, con respecto al disparativo, tengo dos dudas. Una es más o menos una indicación y la otra es una curiosidad personal. Había leído, no sé si es lo correcto, de que el disparativo se prescribe cuando hay una fractura vertebral porque es un osteoformador. No sé si esto es lo correcto. Y lo segundo es, ¿qué tan accesible es el disparativo para un paciente peruano que tiene vivencia? Bueno, la primera pregunta sí es la correcta, ¿no? Pero no solamente para fracturas vertebrales, para fracturas en general. ¿Sí? Acuérdense que a veces los bifonatos no están yendo bien. O también, o sea, las guías recomiendan que si el paciente tiene una osteoporosis con bifonatos en tratamiento y no hay una mejoría, le puedes agregar teriparatib, o sea, una droga de formación de hueso, ¿sí? Con las dos drogas. Pero, definitivamente, si vemos que en el transcurso de los meses la osteoporosis sigue aumentando, la indicación ya sería terapia biológica. ¿Sí? Las guías recomiendan, aparte de calcio y vitamina D, una droga antirresorción y una droga de formación. Solo porque empezamos con la droga antirresorción y luego en combinación con una droga de formación. ¿Sí? Entonces usamos bifonato con teriparatib y podemos utilizarlo. Pero si vemos que en 6 meses o en un año aumenta la osteoporosis, la recomendación es tratamiento con terapia biológica. ¿Sí? Sin embargo, las guías son muy bonitas, ¿no? Pero en esa realidad, lamentablemente solamente manejamos bifosfonatos. El teriparatib lo podemos manejar en consultas clínicas particulares y es relativamente caro. No manejamos generalmente terapia biológica acá. Se los he comentado, el rituximab, el infliximab, el tercer, cada ampolla vale $200, $300, ¿no? Y lamentablemente nuestros pacientes con artritis, con lupus, con osteoporosis severa, son pacientes pobres, extremos pobres, que tienen CIS. Si bien el CIS cubre estas ampollas, generalmente
obviamente con todo el papeleo burocrático la apoyo no llega después de 3 meses, ¿no? Su paciente con lupus, por ejemplo, que requiere rituximab, en 3 meses ya avanzó inexorablemente la nefritis lúpica, ¿no? Mucho más cosas. Sí, o sea, una cosa es lo que dicen las guías y otra cosa es nuestra realidad. Nuestra realidad, tenemos calcio, vitamina D, tenemos los fosfonatos a radiar, pero el resto sí es un poco más restringido. Sobre todo para ti y todo lo demás lo tenemos en lo que es EPS, por ejemplo, seguros particulares. ¿Sí? Pregunta otra. ¿Cómo es que el teriparatide, siendo un largo de la PTH, va a actuar como un osteoformador si la PTH es un activador de la reflexión ósea? Por eso estoy diciendo, o sea, no solamente, o sea, la guía han demostrado que actúa como formador y inhibiendo la reflexión ósea. Es por eso que utilizamos justamente el teriparatide. Pero no se sabe lo que dice. O sea, el mecanismo cognitivo, o sea, las guías están, no, no es la guía, o sea, la fisiopatología del tratamiento efectivamente indican de que tiene los dos efectos. O sea, demuestra que tiene los dos efectos, pero para una explicación de esto no la sabe. Tiene justamente los dos efectos. ¿Alguna otra consulta, perdón?